Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes a todos quienes estén allí mirando. En esta ocasión estoy con Julio Azcuaga, estudioso, investigador, profesor, experimentador de la alquimia, y justamente vamos a estar hablando sobre ello, sobre todo porque recientemente además ha publicado su libro Alquimia Vegetal, que es un menudo compendio de su investigación que nos va a estar compartiendo ahora con mucho entusiasmo. Julio, hola, bienvenido. Gracias, Sole. Y felicitaciones por el libro que contaba recién que has publicado recientemente. ¿Y Y cómo te fi- encuentras con la alquimia en primer, o sea, antes de mm, entrar ya en tu investigación, en estas idas y vueltas, digamos, ¿cuál fue el primer encuentro con con la sí, alquimia? mirá, yo tenía un grupo de investigación, experimentación varias, y dentro de ese grupo, bueno, teníamos un espacio para compartir escrituras, lecturas, y también empezamos a hacer diferentes prácticas, ¿viste? Y bueno, la alquimia siempre estaba dando vueltas, pero era más desde los libros más clásicos que encontrábamos. Yo también ahí estaba como desarrollando una línea de investigación más con todo lo que tiene que ver con la espirología, ¿viste? Con los vórtices, con los fluidos, con los flujos, con todas las cosas que hacen sinergia. Eh, entonces, bueno, obviamente con los fluidos, con las disoluciones, con ese estado líquido de Ahora, hiper... tú vienes, perdona que te interrumpa, Sí, pero ¿tú vienes como de una base científica o podríamos decir un interés más esotérico, a sí, partir del cual esotérico. adentrando en este grupo de investigación, en el Sí, interés sí, por los sí. flujos? No era desde un lugar científico, sino más No, esotérico. No quiero entrar sí. ahora en esta distinción No, ciencia-esoterismo, sí, pero por ahí entienda. entiendo y era así, esotérico. Eh, No, porque ahora vamos a hablar de alquimia, hablando de ciencia y esoterismo. claro, claro, claro. Y bueno, ahí la verdad que empezamos a estudiar un montón sobre temas de alquimia, estábamos muy copados viendo eso, sobre todo yo lo buscaba desde la sinergia, ¿viste? Desde la sinergia me parecía como que me cerraba mucho ese tema de interacciones, cuando las cosas se repotencian, se cooperan, de cómo poder encontrar dos partes que se potencian. Eh, bueno, y descubrimos un alquimista de Rosario, un gran mentor. Ese alquimista es Julio Benavides. La primera vez que él me compartió, estamos en un grupo, en una reunión, compartió un gotero de algo, a mí me llevó, tomé un par de gotas, eh, pero dije, era por acá, era esto, era como que me llegó una información de unidad, que fue el principio en rector después de todo lo que fui haciendo. Es un poco lo de los elixires alquímicos. Están hechos de una manera, con una secuencia de separación, reunión, que traen esa información de unidad, de algo que pasó por la materia, logró desarmarse para que eh, se revelara su esencia o ese pequeño centro y después se volvió a reconectar para tener esencia física, volver a operar. Entonces pasa del estado líquido, vuelve otra vez al sólido. Y también puede pasar que vaya al estado gaseoso donde todavía se despierta más la cohesión interna. O sea, ese es el proceso por el Sí, cual, para hacer cualquier elixir, ese sí, es el sí, proceso a por lo que grandes se está pasos es haciendo. eso, sí. Y es bien esto, eh, trabajando el estado sólido, ¿viste? Mm, Trabaja bien con cambios en el plano físico. mm, Entonces, supónete, alguna sustancia que está en el plano sólido siempre está como entre dos polos, entre el sueño de la integración
y el miedo a la desintegración. Entonces la alquimia lo que hace es, bueno, el estadio intermedio entre la integración y la desintegración es la disolución, que es trabajar con el plano líquido, con el siguiente estado de la materia, ¿no? Cuando vos disolvés, es todo el arte, generar un solvente, un mercurio, un espacio donde la sustancia con confianza pueda separarse, como quien separa alma del cuerpo, digamos, separarse sin miedo a desintegrarse, sino que justamente en esa separación va a poder ser más libre, va a poder aparecer, o su esencia mostrarse mucho más, o sea, poder comunicarse mejor. Se En ese, singulariza, ¿no? En un momento dado, claro, claro, como claro, de claro. singularidad. Exacto. Entonces, primero trabajamos todo con ese plano más líquido, y si querés también un gaseoso, yendo como un paso más arriba, pero ponerle líquido. Y después, para que eso no sea una regresión, porque eso es en un punto una vuelta a ese estado primordial, le volvemos a le devolvemos su cuerpo, un cuerpo que pasó por una serie de purificaciones para hacerlo más receptivo, un cuerpo como más reconstituido, si querés, a medida también de eso. En realidad vos lo que haces son como ciertas limpiezas, y la volvés a despertar de ese sueño líquido a la materia, y le devolvés su vehículo. Cuando vos le das otra vez su cuerpo, le das, por ejemplo, su ceniza, su sal, ¿sí? Es como un cuerpo ya ágil, si querés. No era una metáfora, era algo No, sólido. no, sí, sí, sólido, sólido. Claro, y ahí, en esos polos, se generan una sinergia, o si querés una dinergia, ¿no? Porque es entre dos, que ahí aparece otra vez todo el arte de la reunión, de la reunión. Vos no podés saber cómo se van a complementar o repotenciar, solamente tenés que generar espacios, ¿viste? Entonces, ahí te das cuenta, cuando vos empezás a despejar, decís, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo alquimia? ¿Qué, en un punto, de qué se trata todo esto? Y la verdad es que llegás a algo muy sencillo, que es generar espacios de conexión cuando haces alquimia. Generar como lugares donde las fuerzas se pueden encontrar, eh, y es solo eso. Entonces, ese es como una línea que sirve para entender un montón de las aplicaciones que tuvo la alquimia en diferentes momentos culturales, diferentes civilizaciones. La alquimia se puede separar también de su aplicación, ¿viste? Es como algo, es una filosofía. Eh, pero, por ejemplo, se la linkea totalmente medicina, a la medicina, ¿no? Esto empieza más que nada en el Renacimiento, Paracelso, con diferentes alquimistas que querían renovar la medicina aplicando bases alquímicas, porque ellos en paralelo eran alquimistas en secreto en esas hermandades, y intentaban renovar la medicina medieval que había en ese momento, usando la alquimia que lo usaban para otras cosas. Y eso es como un fenómeno que lo ves en diferentes lados. O sea, alguien que es virtuoso, que es excelente en una disciplina, y también es alquimista por otro lado, y en un momento intenta potenciar su disciplina principal aplicando la alquimia a esa. Claro. Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, ahora traer a Jung en eso. Jung intentó renovar la psicología aplicando bases alquímicas, estudiando en un momento.
todas cosas que tienen que ver con la primera puerta de la alquimia, la obra al negro, Nigredo. Entonces él explorando todo ese tema de la sombra, de la proyección de la sombra, ¿no? Claro. Desarrolló técnicas increíbles psicológicas. Esto también, por ejemplo, está en Steiner, Ujú. aplicar la alquimia a la agricultura. Mm. Y esto también está, por ejemplo, en la arquitectura, notoria, la arquitectura, los arquitectos anónimos de las iglesias góticas. Mm. Claro, De, pero mantienen el mismo principio alquímico, pero aplicado, como decías, a distintas cosas, ¿no? Desde claro, para hacer exacto, la exacto. medicina, la Es- psicología, la arquitectura, pero mantienen el mismo principio de distinguir y reunir. sí, espacios, eso, espacios para entrar en contacto, espacios Claro. espirituales, donde esté- estén las partes se puedan encontrar ahí, donde las partes están reunidas, incluso lo negado. Y los elixires terminan siendo un lugar también, un lugar, una zona de, de contacto. Encuentro, claro. Mm. Ponele, mira, acá tengo un pequeño objeto, una diorama eh, miniatura que me gusta mucho siempre, como dos vasijitas. Mm. Puede ser, ¿eh? Dos vasijas. Mm. Mm. Así comienza la alquimia. Este es un laboratorio en miniatura que de hecho si ves videos en la India, en el Rasayana, siguen trabajando así la medicina. Vos vas a ver ahí un sadhu en el medio de la calle porque no tiene un laboratorio sagrado separado, no, esto es la vereda. Vas a ver ahí un sadhu, un médico de esos del Rasayana, con palitos, ¿viste? Vasija, pone ahí lo que quiere destilar, lo que quiere circular. Eso te iba a preguntar, esas vasijitas de que decías así, ahí comienza, ahí es donde comienza el proceso, digamos, ¿no? Claro, claro, porque esto se hace, ¿ves? O sea, sube y baja, acá se circula, es como Claro. es un círculo. Entonces después se le hace acá nada, como un cierre también con cerámica y se pone al fuego. Y la sustancia va y viene, ¿sí? Se evapora, se condensa y asperja sobre sí misma y va y vuelve, hace ahí Mm. un toroide. Un Un toroide. toroide que, poner acá tengo también. En vez de la vasija de barro, bueno, todos sabemos, se optó por burbujas de vidrio porque se dinamiza perfecto. Acá se hace una espiral alucinante que se ve perfecto. A veces pones como una luz y se ve perfecto como todo gira en espiral. Y ahí, truco, con otro. Es lo que se llama un pelícano, un huevo filosófico, que es lo mismo, ¿viste? Trabajar acá raíces, cielo, y el laboratorio alquímico es este puente. Acá, bueno, acá los estoy apoyando, pero ponerle un tubo. Este es el laboratorio alquímico, es esta escalera, un tubo, un espacio. Entonces, track, Y ese es el conector, el conector. Nosotros estamos trabajando acá, pues, claro, tenemos presencia acá y lo que hacemos es construir esta escalera, claro. acá. Y es exactamente lo mismo que esa vasija de barro en la catedral gótica, que bueno, Sí. son esos espacios, ¿viste? Y en Para tu caso mover. y en tu caso trabajas con plantas en particular, con el mundo vegetal, digamos. Claro, claro. eh, La alquimia cuando empieza, en realidad es una alquimia metálica, ¿viste? O sea, cuando vos rastreás, hay un libro que me encanta, que lo comparto a full, que es el de Mircea Eliade, Herreros y Alquimistas. mm, ¿Lo tenés ese? Es un librazo ese, es un compendio, es un librito chiquitito
pero que tiene tanta, pero tanta data y tantas referencias para otros libros que te va llevando. Ahí, bueno, hay toda como una línea de investigación antropológica de los orígenes de la alquimia y se lo remonta a la primera metalurgia, ¿viste? A los primeros herreros, a los chamanes, porque ahí se ven como los primeros ecos de lo que fue la disciplina en sí para hacer un elixir, esos objetos mágicos, donde implicaba cierto sacrificio, eran objetos con alma. Entonces, bueno, las primeras referencias es cómo hacer esa herramienta, o esa arma, Mm, o esa joya de protección. mm. Y después de ahí eso se fue pasando, sí, directamente a poder hacer también una medicina, un elixir metálico. Y mucho tiempo después, esto que te comento, mucho tiempo después viene intentar aplicar esa filosofía y esas bases alquímicas a las plantas, porque hasta ahí era como una especie de mundo curanderil con las plantas. Si vos ves, por ejemplo, los libros de Hildegarda von Bingen o esas médicas medievales, no hay alquimia ahí todavía. Hay toda una sabiduría gigante de cómo funcionan las plantas. Estaba ese link con relacionarlas con lo planetario, ¿viste? Así es, claro. Ujú. Pero bueno, después de cómo aplicar las bases alquímicas al trabajo con las plantas y casi usarlas de la misma forma que se usa un mineral, y a través de eso en realidad se ve como un ser. La piedra también, la piedra que se usaba para la fundición y todo era como un embrión metálico y era todo como una mirada no era una materia prima, era directamente hacer el seguimiento, o sea, asistir a ese ser en un camino de crecimiento y de cómo se reencontraba y se potenciaba y aparecía su poder. Mm, Y con las mm, plantas empezó a pasar lo mm. mismo, de cómo hacer ese seguimiento. Eh, y justamente es eso, es un trabajo con el ser, cuando vos le das ese marco, ese espacio para que aparezca. Claro, eso te iba a preguntar, digamos, no se trata de que uno llega a un laboratorio alquímico y simplemente pone la planta y hace el proceso de manera industrial, podríamos decir, sino que eso está acompañado de una filosofía, como decías hace un rato, ¿no? Que la alquimia también Claro, es y de una claro, práctica que acompaña ese proceso que está sucediendo en lo material, en este caso, una sí. planta. A ver, son varias cuestiones. Una, bueno, que sí, toda esta práctica es como una especie de meditación, ¿no? Entonces, claramente te ayuda a reflejarte, a verte, tener mucha autoconciencia de lo que estás haciendo, más allá en sí de el producto que vas a sacar de eso, ya te sirve desde el punto de vista de verte reflejado ahí, ¿viste? Entonces ya de por sí en eso ya tiene como una dimensión de autoconciencia gigante. Después, los que llegamos a la alquimia vegetal, eh, es porque también te encontrás en un hacer. Hay un tipo de hacer que te hace bien, que te gusta y que ya estás como recargando. Se hace como una especie de efecto dínamo. Ya por el hecho de estar haciéndolo, Claro, estás conectado. Todos los productos que hacemos tienen un valor enorme, una cantidad ¿viste? De poder, de valía gigante. Eh, pero la belleza de los procesos y eso, que fue una cuestión de afinidad, de temperamento y personas que se hallan en esto. Y entonces vos lo ves, que gastan mucho tiempo, están ahí como experimentando, porque están siendo ellos mientras lo hacen. Ahí empezás a encontrar ese centro, ¿viste? Ese claro, centro. sí, sí, esa singularidad, Mm, está pensando en eso, ¿no? claro. Porque la plenitud, ¿no? Y la singularidad están muy Mm, conectados.
Y por Sí, ejemplo, esto que estabas contando, ¿hay plantas mm, específicas para distintas temáticas? ¿Trabajas sí, medicinalmente también? ¿Cómo se sí, elige sí, qué sí, sí, por planta supuesto. Mira, usar? la parte medicinal propiamente dicho, yo no la trabajo, o sea, yo eh, en todo caso lo que hago es un acompañamiento para aprender las técnicas de cómo preparar esos diferentes remedios, o sea, tengo toda esa data, pero o sea, hice como un des- desplazamiento hace unos años de lo medicinal, si querés, a lo más eh, eucarístico, le podríamos llamar. Ahora te comento. Pero sí, esa sería la Espagiria de Paracelso. Espagiria de Paracelso. Eso es bien para médicos, farmacéuticos, gente que está en sanación, donde se abocan a preparar remedios. Yo hace unos años, o sea, esa parte me gusta mucho, pero en lo personal, eh, me pasaba que veía que era como mucho más fuerte la cosa de lo que te hace bien y no tanto cuando estás enfermo, sino esto que te decía, empecé a ver que la alquimia tenía que ver más con un compartir o si querés con un brindis, como que lo veía en algo más primordial sin que haya un problema per se para solucionar. Entonces empecé a hacer una investigación antropológica y me di cuenta que los antecedentes por ahí de un elixir no era tanto un remedio para curar una enfermedad, sino que era todavía mucho más antiguo. Las bebidas primordiales, tribales, las bebidas de los dioses que generan reunión, que generan una comunidad, es una Eucaristía donde la comunidad se reúne y conecta y sirve para eso, para muchas prácticas de conexión. Entonces, empecé a estudiar todos esos fenómenos de las bebidas fermentadas, de las bebidas tradicionales, como la hidromiel, como otras que se compartían también en un espacio más sagrado, incluso yendo hasta neolítico. Entonces hice más un corrimiento hacia eso, hacia bebidas que en definitiva llevan a un brindis. Empecé a poder darme cuenta que había esa función alquímica, eucarística, esto, de Ujú. tomarse un vino, compartir una comida en familia o con tus amigos. Había algo que la alquimia llevaba a esa práctica, o sea, como que no tiene que estar alejada en otro lugar, que estaba esa función en las prácticas que nos hacen bien del día a día y que como aceitar esa alquimia de lo cotidiano, de lo que nos conecta, de lo que nos acerca. Hace mucho sentido de hacer licores alquímicos, hacer bebidas sumamente experimentales para compartir en un espacio así de degustación, de reunión, donde te morís de amor, donde es como que probar eso y estamos todos como, ah, no puedo creer. Entonces, y cada uno diseña su bebida, diseña su elixir, Claro, pero pero siguiendo el proceso alquímico. sí, sí, e incluso se puede regar la planta después con su propio elixir, se diluye, se hace como una especie de riego homeopático, y a la planta le hace súper bien eso, o sea, es como todo como una vuelta, ¿viste? Pero sí, puede ser así, puede ser también combinaciones de plantas, me gusta Mm. mucho también trabajar eso, donde también aparece la cosa de eso de las sinergias posibles. Y Y abro espacios así grupales donde cada uno puede llevar también eso, de compartir algo que vos decís, ay, mira, esto me hizo súper bien a mí, no sé cómo llegué a este elixir, yo lo tomo y es mi obra maestra, esto vuelo, esto es rico, me hace bien, tácate, lo pones a circular en una ronda de gente y hacemos
catas sensibles, o sea, cuaderno en mano ahí, y lo tomás y las primeras impresiones, las percepciones, las sensaciones, el sabor, todo lo anotamos y después nos hacemos ahí como un feedback, nos sale la cosa que sale. Y es así como salió el libro, hablando de las cosas que salen, es así como se fue creando Sí, como bitácora alquímica el libro exacto. Alquimia Vegetal. Sí, sí, mirá, yo el libro lo hice con mi hermana, o sea, yo venía trabajando en esos textos hace mucho, haciendo dibujos, haciendo mis croquis. Nos llevó 3 años hacerlo juntos, como nos tomamos el tiempo para hacerlo como queríamos, pulirlo, y me encantó hacerlo así. Así que sí. Contame más qué encontramos en tu libro. Tiene 3 partes, tienen 3 partes que son bastantes en número de hojas. La primera parte es más bien filosófica, sobre esto que estamos hablando, ¿no? Lo que es la alquimia, como una reflexión sobre los procesos, a dónde nos llevan, o sea, el sentido de la alquimia y cómo se conecta con otras disciplinas. Mm. La segunda parte es más bien operativa, bien técnica. Intenté ahí ser lo más empírico posible y científico también, basarme todo lo que podía bien en una cuestión técnica, así de todos los procesos, de las operaciones y más que nada el que más da, que es cómo trabajar la ceniza de las plantas, ¿viste? Que por lo general estamos muy acostumbrados a hacer, no sé, un té, hacer una decocción, una infusión, tinturas con algún solvente, pero lo que te aporta, me parece, esta primera entrada a la alquimia es trabajar con lo sólido, que son las cenizas de las plantas. Y la tercera parte es un recetario. Mm. Un Como recetario, estuviste probando. sí, un recetario que abarca estas 2 fases. Viste que vos en un momento recién me decías, vos podés ir y trabajar y producir así, o tiene. Yo te decía, sí, eso está comprendido, porque se labura con los dos movimientos. Uno es de separación y el otro de reunión. Entonces, separación implica extraer. Eso es a lo que estamos acostumbrados, extraer. Siempre extraemos cosas de todos lados, estamos constantemente extrayendo, separando, Mm. y que incluso también implica desarmar algo para ver de qué está compuesto. Pero bueno, te haces un té, el saquito lo tirás, o sea, estamos extrayendo. Y la segunda parte es reunión, de ver que muchas veces esos extractos, si bien son productos en sí mismos, si vos los reunís, se potencian y en realidad son ingredientes de una obra mayor. Mm. Eso es un poco lo que te enseña la alquimia, que muchas cosas que las vemos por separados, había como una unidad subyacente. Entonces, la alquimia no descarta nada. Vos podés trabajar extractos y acá hay como recetas para trabajarlos. Primero, es más, conviene primero aprender a laburar con las partes Mm. por separado y ver con cuáles estás más familiarizada y después aprender a trabajar las partes en conjunto, o sea, ¿no? Entonces se hace un poco eso. Bueno, entonces tenés recetas para extractos y tenés recetas al final para elixires alquímicos donde recupera esos extractos y los potencia. ¿Cómo podríamos diferenciar la alquimia, la espagiria y la homeopatía dentro del proceso que estás contando, los principios con los que trabajan? ¿Hay similitudes, hay diferencias? Sí, a ver, la homeopatía es una escuela interesantísima también que
se inicia, o sea, uno que lo hizo más visible, pero son varios que estaban experimentando a la par, que es Hahnemann, que también era un Rosacruz alemán y discípulo, no directo porque, digamos, hay bastante distancia, pero sí dentro de esos discípulos de Paracelso, de los círculos paracelsianos. Y Hahnemann explora varias cuestiones que estaban eh, en todo lo que dejó esa bestia que fue Paracelso. Paracelso con una sola frase se creó como una escuela homeopática, diciendo lo igual cura lo igual. Con esa sola frase, mucha gente después logró generar escuelas enteras de conocimiento con una sola frase. Tenían una capacidad de síntesis enorme Paracelso. Entonces, bueno, la escuela homeopática sigue esa línea que es cómo sacarle materia a las cosas y que quede su resonancia, ¿viste? Que quede su resonancia, su potencia, sus efectos. Entonces eso se hace diluyendo. Ellos trabajan fundamentalmente con la dilución. Mm. Diluyen haciendo un buen remolino, un remolino efectivo, o sea, que es un vórtice, que es como una especie de umbral hacia otra dimensión, donde ahí se genera como un nuevo órgano sensitivo y la sustancia empieza a copiar su resonancia en ese fluido. Y así la van haciendo como más presente. Es alucinante ese proceso. eh, y todavía hay un campo de experimentación gigante ahí, gigante. Como que no se termina todavía de entender bien, de comprobar científicamente cómo es que suceden esas resonancias, ¿viste? Están muy vinculadas, ¿viste? Lo que pasa es que son diferentes líneas de investigación que se fueron dando de una misma matriz, pero que cada una se especializó en algo. Claro, mira qué interesante lo que compartías, ¿no? De que en dónde enfocó, en qué parte del proceso, ¿no? Se Claro, enfocó proceso claro, y otra, ¿no? Muy interesante. Sí, sí, súper bueno, interesante cómo es que funciona el proceso alquímico, las diferencias con em, lo que contabas de la mm, homeopatía y las distintas aplicaciones que puede tener la alquimia, sí, ¿no? Escuchándote como que también me trajo algo como mucho más de lo práctico. Es un proceso que netamente, decías de, bueno, también esto para un vino, para hidromiel, digamos, porque tiene que mm, ver con una filosofía aplicada, ¿no? Una metafísica mm, aplicada, como la astrología. Uno la puede aplicar a cualquier cosa y termina siendo un modo de vida, ¿no? En el sí, sentido de que ese modo de tal vida, cual, bueno, lo aplicas en tu comida cotidiana, en tu bebida cotidiana, y está sobre ese fundamento. Entonces el vino que te tomaste está hecho, entonces es como cómo aplicar justamente como una filosofía aplicada en donde no quedes solo con este halo, ¿no? de esoterismo oculto, ¿no? Sino como una vida, una filosofía aplicada en lo cotidiano, ¿no? sí, Entonces me gustó sí, mucho sí, escucharte diciendo todo eso. Mm. sí, sí, Berlín al final en esto, en poder generar esos lugares de encuentro, ¿viste? Entonces, Me gustó la perspectiva mm, eucarística sí, que sí, compartiste. ¿La sí, astrología entra en tu práctica alquímica? sí, Más sí, bien química en eh, particular, lo personal. sí, mirá, o sea, diferentes vertientes. Bueno, una también, todas las fases alquímicas tienen mucho que ver con los arquetipos planetarios, por ejemplo. Eh, y después sí, por ejemplo, las plantas, bueno, viste, hay todo como una corriente que se puede sacar eh, planetas que están ahí como que es el más fuerte, el que se pueden reconocer ciertas influencias, entonces se pueden hacer trabajos planetarios con ciertas plantas, se pueden combinar plantas, hacer elixires planetarios, está bueno eso. Bueno, Julio, muchas gracias. Seguiremos conversando de alquimia.
Dale, gracias, Sole. Sí, sí, esto Bueno, para mí fue un sí. rascar un poco ahí de cómo viene la cosa, pero creo que hay unas cuantas cosas interesantes que podemos profundizar.